La reconstrucción de los eventos muestra un extraño fenómeno. 5 avanzados sistemas de defensa quedaron completamente inoperativos en menos de 3 minutos, sin explosiones ni señales de impacto físico. Lo que inicialmente parecía un fallo técnico aislado se convirtió en el primer caso documentado de un nuevo tipo de interferencia que afectó a más de 200 kilómetros cuadrados de infraestructura estratégica, revelando una inquietante vulnerabilidad en los sistemas de control más sofisticados del hemisferio occidental. El misterio central de esta investigación radica en cómo una zona aparentemente vacía pudo generar un campo de influencia capaz de neutralizar tecnología de última generación sin dejar rastros detectables de energía o radiación convencional. Un análisis profundo de los datos sugiere una posibilidad perturbadora. No estamos ante un nuevo tipo de sistema ofensivo, sino frente a una alteración fundamental en la manera en que el espacio-tiempo interactúa con nuestros sistemas electrónicos en ciertas áreas geográficas. Cuéntanos en los comentarios desde qué parte del mundo estás siguiendo esta investigación sobre el fenómeno que está cambiando las reglas del juego estratégico. La reconstrucción analítica revela un enigmático corredor estratégico, conocido en los informes como Línea Pokrovsk, un territorio que desafía toda lógica militar moderna. Las primeras señales de anomalía surgieron cuando los sistemas de vigilancia comenzaron a mostrar interferencias inexplicables. Los modelos de simulación indican que el terreno, aparentemente común, esconde una peculiaridad desconcertante. Las señales electrónicas se distorsionan, los equipos fallan y la comunicación se vuelve errática, como si un velo invisible cubriera toda la zona. La reconstrucción muestra el despliegue de 50 unidades blindadas de élite, una operación denominada Spearpint, basada en análisis de vulnerabilidades y presiones estratégicas. Los vehículos avanzaron por rutas preestablecidas, atravesando territorios considerados seguros. Los sensores comenzaron a fallar progresivamente. Primero fueron las comunicaciones por satélite, luego los sistemas de navegación. Las unidades reportaron desorientación creciente. El corredor parecía absorber toda señal electrónica moderna. Los analistas sugieren un fenómeno sin precedentes, una zona gris natural o artificial que anula las ventajas tecnológicas contemporáneas. Los equipos más avanzados se vuelven obsoletos. Las tácticas modernas pierden efectividad. La reconstrucción documenta intentos de adaptación sobre la marcha, regreso a métodos antiguos de navegación, comunicación por señales visuales, como si el siglo XXI retrocediera décadas en cuestión de horas. Los modelos predictivos fallan en explicar el fenómeno. Cada teoría genera más preguntas que respuestas. La zona desafía los paradigmas establecidos de control territorial moderno. Las implicaciones son profundas. Si existen más áreas como esta, la naturaleza misma del conflicto moderno podría cambiar. Un retorno forzado a tácticas más básicas, más primitivas. El análisis final sugiere una nueva forma de vulnerabilidad estratégica, no por superioridad tecnológica del adversario, sino por la existencia de espacios donde la tecnología misma pierde sentido. Estamos presenciando el surgimiento de zonas donde las reglas establecidas de la guerra moderna simplemente dejan de aplicar. ¿O es esto apenas el primer indicio de un fenómeno más amplio que podría redefinir los conflictos futuros? La ventana inatrapable sigue ahí, desafiando nuestra comprensión, sugiriendo que quizás el control total es una ilusión moderna que la realidad ocasionalmente se encarga de desmentir. La reconstrucción documental revela un inquietante episodio en la zona de operaciones estratégicas. Todo comenzó en una mañana aparentemente normal, cuando los sensores de vigilancia detectaron las primeras anomalías en lo que los técnicos llamarían más tarde la zona nebulosa. Los radares comenzaron a mostrar interferencias inexplicables, mientras los drones perdían gradualmente su capacidad de transmisión. El análisis posterior sugiere que los primeros síntomas fueron sutiles: pequeños retrasos en los sistemas GPS, fluctuaciones menores en las comunicaciones, nada que inicialmente alertara sobre la magnitud de lo que estaba por venir. La reconstrucción muestra cómo, en cuestión de minutos, 12 vehículos blindados de última generación comenzaron a experimentar fallos sistemáticos en sus sistemas electrónicos.
Los registros técnicos documentan un fenómeno sin precedentes. Los equipos más avanzados simplemente se apagaron, como si una mano invisible hubiera desconectado cada circuito. Las grabaciones recuperadas muestran a las tripulaciones desconcertadas ante el silencio repentino de sus instrumentos. No hubo explosiones, no se detectaron pulsos electromagnéticos convencionales, solo un inquietante espacio en blanco en los mapas operativos. El momento crítico llegó cuando un vehículo blindado de élite, valorado en millones, comenzó a incendiarse desde dentro sin ningún impacto exterior visible. Los sistemas de registro capturaron el momento exacto. 3.6 segundos fue todo lo que tomó para que la electrónica avanzada se rindiera ante una misteriosa corriente de alta frecuencia. La reconstrucción analítica sugiere la presencia de un campo de energía no convencional, capaz de alterar el funcionamiento básico de los sistemas electrónicos sin dejar rastros físicos detectables. Los expertos técnicos, en sus informes clasificados, evitaron cuidadosamente usar la palabra ataque, prefiriendo términos como reajuste del entorno físico o alteración ambiental controlada. Las simulaciones muestran un patrón desconcertante. La zona afectada parecía responder a una lógica propia, como si el espacio mismo hubiera sido reprogramado. Los vehículos adicionales que intentaron acercarse al perímetro experimentaron el mismo destino. Sistemas muertos, comunicaciones cortadas, silencio total. Este incidente plantea preguntas inquietantes sobre la naturaleza misma de los conflictos modernos. ¿Estamos preparados para un escenario donde la tecnología más avanzada puede ser neutralizada sin un solo disparo? ¿Qué significa cuando el campo de batalla mismo parece cobrar vida propia, alterando las reglas que creíamos conocer? La zona nebulosa permanece como un recordatorio silencioso. Los límites entre lo posible y lo imposible en el arte de la guerra moderna se están desdibujando, y quizás ya no existan en absoluto. La desmaterialización del tiempo, una reconstrucción documental. La primera señal apareció como un susurro en los sistemas de control. Un tanque avanzado, equipado con la última tecnología de navegación, envió una cadena de datos incomprensible antes de desaparecer del radar. Los analistas lo clasificaron inicialmente como una falla técnica rutinaria. Nadie podía imaginar que estaban presenciando el inicio de algo inexplicable. La reconstrucción muestra un escenario desconcertante. En el sector oriental, las unidades comenzaron a reportar anomalías en sus sistemas de navegación. Los datos satelitales fluctuaban sin patrón aparente. Las comunicaciones tácticas se degradaban hasta volverse indescifrables. El tiempo mismo parecía comportarse de manera errática. Los drones de reconocimiento enviados a investigar regresaban con sus sistemas de memoria completamente borrados. No quedaba rastro de las misiones. Las grabaciones se perdían en una especie de vacío digital. Los técnicos detectaron un desfase temporal de 9.8 segundos que desafiaba toda explicación física. El modelo analítico sugiere la formación de una zona gris, donde las leyes normales de la información dejaron de funcionar. Los mapas tácticos mostraban áreas en blanco, no por daños físicos, sino por la imposibilidad de procesar datos coherentes. Los sistemas automatizados se volvían erráticos al acercarse al perímetro. La reconstrucción indica que las unidades dentro de la zona experimentaban una desincronización progresiva. Los relojes marcaban tiempos diferentes. Las comunicaciones llegaban antes de ser enviadas. Los sensores registraban eventos que aún no habían ocurrido. Los expertos teorizan sobre una posible ruptura en el tejido mismo de la realidad informática. Las simulaciones sugieren que la zona actuaba como un vórtice temporal, distorsionando no solo los datos, sino el flujo mismo del tiempo en los sistemas digitales. El impacto estratégico fue devastador. Las operaciones coordinadas se volvieron imposibles. La cadena de mando se fragmentó cuando las órdenes llegaban en secuencias aleatorias. Los sistemas de apoyo táctico se paralizaron ante la imposibilidad de procesar información confiable. La situación planteó una pregunta inquietante. ¿Cómo mantener el control cuando el tiempo mismo se vuelve una variable inestable? Los analistas sugieren que este evento podría representar una nueva forma de vulnerabilidad en los sistemas modernos.
donde la realidad digital y física se entrelazan de maneras impredecibles. Estamos preparados para un mundo donde el tiempo mismo puede ser manipulado como una variable táctica. La zona gris permanece como un recordatorio silencioso de nuestra dependencia de sistemas que asumen la estabilidad del tiempo como una constante inmutable. La reconstrucción analítica revela un escenario inquietante que se desarrolló en menos de 24 horas. Todo comenzó con una serie de anomalías menores en los sistemas de navegación. Los operadores notaron primero pequeñas discrepancias en las lecturas de coordenadas, algo que inicialmente se atribuyó a interferencias atmosféricas rutinarias. Nadie imaginó que estas irregularidades aparentemente insignificantes serían el preludio de un colapso sistémico sin precedentes. Las primeras señales de alarma surgieron cuando los equipos de reconocimiento empezaron a reportar inconsistencias en sus datos de posicionamiento. Los sistemas de radar comenzaron a mostrar patrones erráticos, como si la realidad misma se estuviera distorsionando. En menos de 6 horas, la infraestructura de comunicaciones estratégicas experimentó una cascada de fallos que nadie había previsto en los protocolos de contingencia. Los centros de control perdieron gradualmente su capacidad para establecer rutas confiables. Las unidades en el terreno reportaban posiciones que contradecían la lógica espacial básica. Los sistemas automatizados de defensa comenzaron a generar falsos positivos, creando una niebla digital que hacía imposible distinguir entre amenazas reales y fantasmas electrónicos. La reconstrucción muestra cómo los algoritmos de simulación de combate, diseñados para anticipar escenarios de crisis, quedaron atrapados en bucles lógicos irresolubles. Las torres de radar, elementos cruciales para la defensa estratégica, tuvieron que ser desactivadas cuando sus propias señales comenzaron a retroalimentarse de manera caótica. El momento crítico llegó cuando los protocolos de autentificación de comandos empezaron a fallar. Las órdenes no podían ser verificadas ni transmitidas con seguridad. La estructura jerárquica de mando, basada en la confianza en los sistemas digitales, se desmoronó desde dentro. Los equipos de respuesta táctica quedaron paralizados, no por falta de recursos o personal, sino por la imposibilidad de establecer la veracidad de la información que recibían. La reconstrucción analítica sugiere que el verdadero impacto no fue físico, sino cognitivo. La infraestructura militar moderna, fundamentada en la precisión digital y la comunicación instantánea, se volvió inoperante sin necesidad de un solo disparo. Los sistemas de defensa, diseñados para responder a amenazas convencionales, se mostraron vulnerables ante una forma de ataque que no buscaba destruir, sino confundir. El escenario revela una nueva dimensión de vulnerabilidad, la posibilidad de que los sistemas más avanzados sean neutralizados no mediante su destrucción, sino a través de la manipulación de su propia lógica interna. Estamos preparados para un futuro donde la realidad misma se convierte en un campo de batalla. La reconstrucción documenta un fenómeno sin precedentes en la historia de los conflictos modernos. En una región remota, 50 vehículos blindados de última generación se desvanecieron sin dejar rastro de combate. La zona, denominada Punto Cero, se convirtió en el epicentro de un misterio que desafía toda lógica militar convencional. El análisis preliminar revela un patrón desconcertante. Los sistemas de seguimiento perdieron contacto gradualmente, uno tras otro, como si una fuerza invisible los hubiera absorbido. Los sensores térmicos registraron una anomalía térmica que no corresponde a ningún patrón conocido de actividad bélica o natural. La reconstrucción muestra una secuencia inquietante de eventos. Los vehículos, equipados con la tecnología más avanzada de navegación, comenzaron a reportar lecturas contradictorias. Las brújulas giraban sin sentido, los GPS mostraban coordenadas imposibles y las comunicaciones se degradaban hasta el silencio total. En el centro de la zona afectada, los investigadores encontraron un único vestigio: un chasis parcialmente fundido con una inscripción enigmática. Ya no desea ser entendido, palabras que parecen burlarse de nuestra comprensión convencional del conflicto moderno. Los equipos especializados de reconocimiento documentaron un fenómeno aún más perturbador. Los dispositivos de detección de radiación de baja frecuencia
captaron lo que describieron como un resplandor sin origen, una manifestación energética que desafía las leyes conocidas de la física. La modelación analítica sugiere la presencia de un campo de influencia no identificado. Este campo parece tener la capacidad de neutralizar sistemas electrónicos avanzados sin generar los efectos típicos de un pulso electromagnético convencional. Las grabaciones recuperadas de los últimos momentos revelan voces desconcertadas de las tripulaciones. Reportaban distorsiones visuales, fallos en los sistemas y una sensación generalizada de desorientación espacial antes de que todas las transmisiones cesaran abruptamente. El perímetro de la zona ha sido acordonado y clasificado como área de exclusión tecnológica. Los intentos de enviar equipos no tripulados de reconocimiento han resultado en la pérdida inmediata de control sobre estos dispositivos. La pregunta fundamental permanece sin respuesta. ¿Nos enfrentamos a un fenómeno natural desconocido o a una manifestación de tecnología más allá de nuestra comprensión actual? Las implicaciones de esta anomalía cuestionan no solo nuestras capacidades militares, sino nuestra misma percepción de la realidad en el campo de batalla moderno. Estamos presenciando la emergencia de zonas donde las reglas fundamentales de la guerra ya no aplican, donde la tecnología más avanzada se convierte en obsoleta frente a fuerzas que ni siquiera podemos comprender. La reconstrucción analítica nos lleva a un escenario inquietante donde los mapas militares tradicionales pierden su significado fundamental. Todo comenzó cuando una unidad de reconocimiento perdió contacto en una zona aparentemente normal. Los sensores seguían funcionando, pero la información que transmitían carecía de sentido lógico. Las coordenadas fluctuaban sin patrón y los puntos de referencia establecidos simplemente dejaron de existir. Los analistas detectaron algo más perturbador que una simple interferencia técnica. Las grabaciones mostraban áreas donde la realidad física parecía distorsionarse, como si el espacio mismo se hubiera vuelto inestable. Los equipos de respuesta inmediata no podían determinar si estaban ante un fenómeno natural o una forma de intervención estratégica desconocida. Las comunicaciones entrantes describían un paisaje que cambiaba constantemente, donde las distancias y direcciones perdían su significado convencional. La reconstrucción sugiere que los operadores en tierra experimentaron una desconexión total con sus sistemas de navegación. Los informes preliminares describían una niebla táctica que no solo ocultaba el terreno, sino que parecía alterar las leyes básicas de la orientación espacial. Las unidades de apoyo intentaron establecer un perímetro definido, pero cada intento de mapear la zona resultaba en datos contradictorios. El modelo analítico revela un patrón desconcertante. Las áreas afectadas no solo eran invisibles para los sistemas de vigilancia, sino que parecían existir en múltiples estados simultáneos. Los especialistas en cartografía militar se enfrentaron a un desafío sin precedentes: cómo representar un espacio que se niega a mantener una forma constante. La zona se convirtió en un punto ciego estratégico, un vacío en la red de inteligencia que desafiaba toda lógica operativa. Los equipos de investigación propusieron teorías sobre distorsiones espaciales artificialmente inducidas, pero ninguna explicación convencional parecía suficiente. Las simulaciones computarizadas mostraban patrones caóticos que sugerían una reconfiguración fundamental del espacio-tiempo en la zona afectada. La incertidumbre sobre la naturaleza real del fenómeno generó un nuevo paradigma de amenaza. ¿Cómo responder a un adversario que puede manipular la realidad misma? La reconstrucción final plantea una pregunta inquietante, en un conflicto donde el terreno mismo se vuelve inestable. ¿Cómo podemos estar seguros de que nuestras respuestas estratégicas corresponden a amenazas reales y no a distorsiones de nuestra propia percepción? El mapa en blanco no solo representa un desafío táctico, sino una crisis fundamental en nuestra comprensión de la guerra moderna. La reconstrucción que hemos presentado revela un fenómeno inquietante: la aparición de zonas donde la lógica militar moderna simplemente deja de existir. No estamos ante un fallo tecnológico común, sino frente a una transformación fundamental del campo estratégico. Nuestro análisis sugiere que estas anomalías representan solo la punta del iceberg.
Y no... Los 50 tanques desaparecidos, las señales fantasma y el colapso de los sistemas de navegación apuntan hacia una nueva realidad donde el control absoluto es una ilusión. ¿Qué significa esto para el futuro de los conflictos? Las zonas grises, estos espacios donde la tecnología pierde su dominio, podrían multiplicarse. Los expertos advierten que estamos entrando en una era donde la superioridad técnica ya no garantiza el éxito operativo. La pregunta ya no es cómo vencer en el campo de batalla tradicional, sino cómo adaptarse a un entorno donde las reglas fundamentales están siendo reescritas. Los documentos desclasificados que estamos analizando sugieren patrones similares en otras regiones. ¿Has experimentado alguna vez fenómenos inexplicables con tus dispositivos electrónicos? ¿Momentos donde la tecnología parece tener vida propia? Comparte tu experiencia en los comentarios. La comunidad de analistas está recopilando testimonios similares que podrían arrojar luz sobre estos acontecimientos. Mientras profundizamos en el análisis de datos clasificados, surgen revelaciones aún más perturbadoras sobre el origen de estas anomalías. La verdad está emergiendo, y es más sorprendente de lo que imaginamos.